Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra. Te pedimos que bendigas nuestra reunión, Señor. Que tengamos esa comunión con tu Espíritu y entre unos los otros y podamos aprender de esta historia de Sansón y del engaño del pecado y a la misma vez esos destellos de fe que debemos de imitar, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Jueces, vimos que Sansón fue elegido por Dios para ser un juez de Israel, un salvador con S pequeña. Específicamente, él fue llamado para empezar a destruir a los filisteos que tenían a Israel bajo su dominio en esos tiempos. Y para esto Sansón debía de guardar lo que se conoce como el voto nazareo, un voto que era una consagración a Dios. Pero vemos que Sansón, a pesar de ser un hombre empoderado por el Espíritu Santo, con una fuerza sobrenatural, también poseía un carácter débil, pues él constantemente busca hacer lo que es correcto ante sus ojos en vez de los ojos de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en que le piden matrimonio a una incrédula, a una filistea, que son parte del enemigo del pueblo de Dios. Y también vemos que él desprecia su voto nazareo y empieza a quebrar los requisitos uno por uno. Pues él comió miel de un animal muerto, ellos no se podían acercar a los animales muertos. Tuvo una fiesta donde aparentemente bebió vino y las personas que hacían este voto no podían beber vino. Y la única parte que no ha quebrado del voto es el cortarse el cabello. Y la última semana nos quedamos en que él estaba en la boda, en el 7º día de su boda, y él sale enojado antes de que se termine la boda, antes de que se consuma la boda, y se va a la casa de su padre. Y Sansón no sabe esto, pero cuando él se fue a la casa de su padre, su esposa le fue dada a su caballero de honor, a su best man, en matrimonio. Con eso en mente, el título de este sermón de esta tarde es El engaño del pecado. El engaño del pecado. Miren conmigo Jueces capítulo 15, miren conmigo vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Jueces 15, versículo 1 dice: Y aconteció después de algunos días, en el tiempo de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito de las cabras, diciendo: Me llegaré a mi mujer en la alcoba o en el aposento. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me dije que la aborrecías y la di a tu compañero. Pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Y Sansón le respondió: Yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos si les hago mal. Hace tiempo estaba compartiendo el evangelio con una persona que no estaba recibiendo y le estaba llamando al arrepentimiento. Y estaba muy molesta la persona cuando le compartí el evangelio y le compartí que lo que estaba haciendo era pecado. Y estaba evangelizando en la calle y esa persona se preparó para golpearme, para darme un golpe. Y en el momento que me iba a golpear, le dije: pero ¿sabes qué? El evangelio también habla del amor de Dios, antes de que me golpeara. Y algo así vemos en el pasaje de ahora, pero en otro contexto, ¿verdad? Pero tiene el padre, el suegro, el padre de la mujer de Sansón, el suegro de Sansón, está ante Sansón, y Sansón es un hombre fuerte. Y este hombre le ha dado su hija, en el último día de la boda se la dio a su caballero de honor, a su best man, en vez de Sansón. Y Sansón no sabe eso y se da cuenta. Sansón, cuando llega, después de unos días regresa con su esposa y quiere consumar la boda en la cama matrimonial, que era la manera que se consumaba la boda, que se terminaba la boda. Pero cuando llega, su suegro le dice que le ha dado su hija a su caballero de honor. Y para no tener problemas con él, con este Sansón, que era un hombre fuerte, le dice: te ofrezco a mi hija más joven, que es más bella. Pero en el versículo 3, Sansón rechaza la oferta, que por cierto era una oferta pecaminosa que no permitía la ley de Dios. Y después jura venganza a los filisteos. Y noten dos cosas, hermanos. Número 1, cómo Dios va a usar este momento de frustración en la vida de Sansón, este momento de pecado y deseo de venganza de Sansón, y lo va a encaminar para algo bueno, para empezar a librar al pueblo de Dios de los filisteos. Y esto nos recuerda que aún en estos momentos de frustración en nuestra vida, que tal vez nos sentimos abandonados por Dios, o no vemos que Dios está obrando,
O incluso si pecamos y estamos en medio de la disciplina divina, aún Dios sigue obrando a favor de su pueblo y aún a favor de nosotros, a pesar de que pueda venir la disciplina de Dios a nuestra vida. Siempre lo hace Dios con un buen fin. Y en este caso el fin era destruir a los filisteos, a los enemigos del pueblo de Dios, porque Dios iba a usar el deseo pecaminoso de venganza de Sansón y lo iba a encaminar para algo bueno, salvar a su pueblo. Número 2, vemos en Sansón un hombre que no escuchó el consejo de sus padres de no casarse con una incrédula, y vemos cómo sufre por este pecado y sus consecuencias. Y hermanos, muchas veces cuando alguien nos da un consejo, este consejo nos puede herir o lastimar. Pero escuchen, muchas veces esos consejos, los consejos buenos, son los que nos lastiman. Escuchen cómo dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Una vez más, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahora, ¿a quién le gusta que lo lastimen? ¿A quién le gusta que lo hieran? ¿A quién le gusta que le diga la verdad, aunque humille tu orgullo, y dentro de ti tú sabes que es verdad? La Biblia nos dice que estos son muchas veces, las personas que nos lastiman así, son buenos consejeros. Los que nos hieren fielmente, que nos van a decir la verdad, que nos va a ayudar. Pero tristemente muchas veces nos enojamos y ofendemos con aquellos que nos dan este tipo de consejos que hieren fielmente, como Sansón, que despreció el consejo de sus padres y nomás como un consejo pastoral. Aprende a escuchar las voces que Dios ha puesto en tu vida, como tus padres, como un amigo fiel que conoce la Biblia, tus pastores, pues tus consejos te pueden ahorrar muchos dolores a largo plazo, muchos dolores por consecuencias del pecado o decisiones que tomas que no son sabias. Ahora, regresando al pasaje, Sansón está airado porque le dieron a su esposa a otro y quiere vengarse. Ahora noten los versículos 4 al 5. Versículo 4 dice: y fue Sansón y capturó 300 zorras, y tomando teas, juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó gavillas y también mieses en pie, y también viñas y olivares. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto las zorras. Yo no sé si las he visto mucho en mi vida, pero básicamente lo que hace Sansón aquí es que agarra estos animales. Algunas personas piensan que podrían haber sido chacales o que eran como coyotes, y las amarra a las colas, y a las colas les prende en fuego y las suelta. Y esto probablemente le tomó mucho tiempo a Sansón. Tal vez contrató a personas que hicieran esto con él, pero junta 300 zorras, las amarra juntas, les prende fuego y las suelta. Y las suelta para que vayan al campo o a las viñas de los filisteos y quemen toda su cosecha. Noten el versículo 6. Jueces capítulo 15, y noten el versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del Timateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y subieron los filisteos y quemaron en el fuego a ella y a su padre. Cuando los filisteos se dan cuenta de que quemaron su cosecha, ellos enojados preguntan: ¿quién hizo esto? Y se les informa que fue Sansón. Y lo interesante es que se les informa que Sansón hizo esto porque su suegro le quitó a su esposa y se la dio a otro. En otras palabras, la gente veía a la mujer aún como la esposa de Sansón. Y los filisteos, al escuchar esto, van por el suegro y la esposa y los queman vivos, porque los ven como los responsables de la venganza de Sansón sobre ellos. Ahora, aplicación número 1. Algo interesante es que esta mujer filistea, si recuerdan los capítulos anteriores, había traicionado a Sansón porque ella no quería morir quemada. ¿Y qué le sucede a esta mujer? Terminó muriendo quemada, a lo que tanto temía. ¿Por qué? La Biblia dice que muchas veces a los malos, a los incrédulos, Dios les trae lo que más temen a sus vidas. Y ciertamente este fue el caso aquí. Noten conmigo los versículos 7 y 8. Entonces Sansón les dijo: si así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después cesaré. Y los hirió en la pierna y el muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aquí Sansón se entera que han matado a su esposa, que la han quemado viva junto con su suegro, y él jura que se va a vengar. Y una vez más incrementa su frustración, está airado, está enojado. Le han matado
a su esposa. Y Dios está usando toda esta vida frustrada, manchada por el pecado de un hombre, para salvar a su pueblo de los filisteos. Note conmigo los versículos 9 y 10. Jueces 15, versículos 9 al 10. Y los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los hombres de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Básicamente, después de que se enteran los filisteos de que sus campos están en fuego, que se quemaron, preguntan quién lo hizo, y se sabe que es Sansón. Entonces, los filisteos suben a Judá, donde está Sansón, y lo van a buscar con un pequeño ejército. Y los hombres de Judá los miran a los filisteos y se espantan, y les dicen: ¿qué están haciendo aquí? Y les dice: venimos a aprender a arrestar a Sansón. Noten los versículos 11 y 13. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, pero ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Entonces básicamente llegan los filisteos y piden con un ejército para llevarse a Sansón. Y los de Judá, los hombres de Israel, el pueblo de Sansón, se da cuenta de esto y le tienen miedo a los filisteos. Entonces los de Israel mismos preparan un ejército, el pueblo de Israel, el pueblo de Sansón, de 3,000 hombres para arrestar a Sansón. Y van hacia él y les dice: ¿por qué hiciste esto? ¿Qué no sabes que los filisteos tienen dominio sobre nosotros? Son más poderosos que nosotros. En este momento gobiernan a Israel. ¿Por qué has hecho esto? Y Sansón básicamente le dice: yo les he hecho como ellos merecen por lo que hicieron con mi esposa. Y le dicen esto. Los hombres le dicen: hemos venido para arrestarte y entregarte a las manos de los filisteos. Y Sansón accede. Le dice que está bien que lo entreguen mientras que prometan no matarlo. Así es que esos 3,000 hombres están de acuerdo con Sansón y dicen, le prometen no matarlo y solamente entregarlo a los filisteos. Y lo atan a Sansón y lo hacen salir de donde estaba. Y vamos a ver cómo lo van a entregar a los filisteos. Versículos 14 al 17. Cuando llegó hasta Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y noten: y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió su mano y la tomó, e hirió con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con una quijada de asno, 2 montones, con una quijada de asno hería 1,000 hombres. Y sucedió que al acabar de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Básicamente los 3,000 hombres entregan a Sansón atado a los filisteos. Y en el momento que llegan los filisteos, las cuerdas de Sansón se caen como si estuvieran bajo fuego, como si nada, por la fuerza sobrenatural de Sansón. Ahora, ¿de dónde viene la fuerza? Dice el texto que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. Vino el Espíritu de Jehová sobre él con poder. Y mató a 1,000 hombres. Agarró la quijada de un asno y con esa quijada mató a 1,000 hombres. Y no es más, hermanos, esto no es una historia ficticia. Esto es una historia del poder sobrenatural de Dios en la vida de un hombre. Y aquí vemos esto de la obra del Espíritu. Y hermanos, una de las cosas que a mí más me anima de leer las historias de héroes de la fe es que en realidad Dios puede usar a cualquiera. ¿Por qué? Porque no dependía de Sansón en este caso que el Espíritu viniera sobre él. En un sentido, Dios no era la fuerza del hombre, era el Espíritu que lo estaba haciendo a él fuerte. Dios es soberano y Dios envía su Espíritu a los creyentes. Ahora, todos como cristianos ya tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero escuchen, aún podemos orar
Y esto es algo que hacían los reformados en el pasado, que ya no hacen el día de hoy. El día de hoy nomás nos quedamos en que el Espíritu Santo vino sobre nosotros cuando creímos en el Evangelio. Y nos hemos apartado de esto porque nos da miedo, porque hemos escuchado muchas malas doctrinas, ¿verdad? De nuestros hermanos carismáticos que se van a un extremo muchas veces y empiezan a hablar y a abusar de esta doctrina. Pero nuestros hermanos reformados del pasado hablaban de cómo el Espíritu Santo venía sobre nosotros, aún después de que fuimos sellados del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en el libro de Hechos, que no leemos, aún después de que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2, después de ese instante, el Espíritu Santo venía sobre los hombres que predicaban el Evangelio. Ellos estaban en el medio de persecución y oraban a Dios, y en el momento que lo oraban, dice que el Espíritu venía sobre ellos y se volvían hombres valientes, hombres empoderados de una manera sobrenatural para compartir el Evangelio con gran claridad. Y hermanos, es bueno orar para que el Espíritu se manifieste con poder en tu vida, sobre nuestra iglesia, sobre tu familia, cuando evangelizamos, en tu trabajo, en tu casa. Pues Dios es el que empodera. Y tal vez algunos de ustedes lo han visto cuando han experimentado eso, están evangelizando y en ocasiones te esfuerzas mucho, pero no sale la fluidez. Y en otras ocasiones, como que el Señor te habilita, ¿verdad?, de una manera sobrenatural, y compartes el Evangelio con gran claridad, de una manera providencial, con claridad, con valentía, con gracia, con firmeza, recordando los textos bíblicos. Muchas veces el Espíritu Santo viene sobre nosotros de una manera especial y nos usa. Y debemos de orar para que el Espíritu Santo siga viniendo sobre nosotros con poder, que se siga manifestando en nuestras vidas con poder. Pues Dios empodera a los creyentes no con caballo, no con espada y no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Versículos 18 y 20. Y teniendo mucha sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Después de pelear con 1000 hombres, se está muriendo de sed Sansón. Y le ora a Dios: ¿me vas a dejar morir después de matar a 1000 hombres y está diciendo para tu gloria, ¿verdad? Pero en realidad vemos que es un sentido de venganza mezclado con la gloria de Dios. Pero noten la misericordia de Dios, versículos 19 al 20. Entonces Dios abrió la cuenca que estaba en Leí, y salieron de allí aguas, y bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por tanto, llamó su nombre Enacoré, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó en Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí vemos la misericordia de Dios. En el momento que Dios clama, Dios abre milagrosamente agua, y salen aguas. Al igual que los israelitas cuando estaban en el desierto se quejaron, clamaron a Dios, y Dios les dio agua de manera milagrosa. Aquí Sansón se estaba muriendo de sed, y Dios le da agua para que se recupere sus fuerzas después de pelear con 1000 hombres. Ahora, usualmente el versículo 20, cuando dice: y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Cuando lees el libro de Jueces y ves esas palabras, se acabó la historia de ese juez, y se terminó y empieza con otra historia. Pero es interesante que en el libro en la historia de Sansón, esto se menciona, pero no se acaba la historia de Sansón. Y podríamos decir que termina aquí en el capítulo 15 con un poquito de piedad, ¿verdad? Como que aprendió su lección y Dios lo usó. Pero ahí no termina la historia de Sansón. Noten el fin de la historia, noten el capítulo 16 rápidamente, y noten el versículo 1. Jueces 16, versículo 1. Dice: y fue Sansón a Gaza, que era una de las ciudades de los filisteos más importantes, y vio allí una ramera, y se llegó a ella. En el capítulo anterior estamos viendo a Dios usar a Sansón de una manera poderosa, a Sansón orando, y como que Sansón aprendió, parecería, o por lo menos uno creería que aprendió de el sufrimiento, las consecuencias del pecado, de no escuchar a sus padres. Pero en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, literalmente, este hombre mira a una prostituta y duerme con ella. Y vemos que ya ni siquiera se quiere casar con esta mujer, sino solamente dormir con ella. Y aquí vemos lo que podremos llamar el engaño del pecado. Porque Sansón ya sufrió consecuencias del pecado, pero el pecado lo engaña tanto por sus deseos carnales, el placer que trae,
que él piensa que de alguna manera va a escapar esta vez del pecado, que esta vez va a poder engañar o enseñorearse del pecado en sus propias fuerzas, no siguiendo la palabra de Dios o la ley de Dios, sino en su carne, en su astucia carnal. Y vemos este carácter débil. A pesar de no ser un hombre fuerte, tenía un carácter débil. Se dejaba dominar por la carne, vivía en el engaño del pecado. ¿Y quién puede poner fuego en su pecho sin quemarse? Como dice Proverbios, haciendo alusión al pecado sexual. Noten el versículo 2 al 3. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo cercaron. Y le pusieron espías toda la noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombre y se subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Básicamente este hombre llega a esta ciudad, duerme con la prostituta, y los hombres de la ciudad se dan cuenta que está ahí. Y lo que hacen es que le ponen una trampa para matarlo. Y dicen: en la mañana lo vamos a matar. Y está la puerta de la ciudad cerrada, no puede escapar Sansón. Pero antes de que amanezca, todavía es medianoche, antes de que amanezca, Sansón se despierta a medianoche y se escapa. Básicamente está la puerta cerrada de la ciudad, una puerta como lo que vemos en las películas, ¿verdad? Una como de un castillo. Está la puerta. Sansón agarra toda la puerta con todos los pilares y todo, y cerrojo, y se las lleva. Y según los comentaristas, Sansón camina como más o menos, se cree que camina más o menos 40 millas con las puertas de la ciudad. Imagínate de una de esas puertas que ves. Hace poquito fuimos, creo que fue el año pasado, ya me perdí del tiempo, cuando fuimos a Nueva York. Había un castillo chiquito en el parque de Central Park. O si has ido a Disneyland, de verdad, has visto las puertas. Sansón agarró una puerta así, pero de verdad, y se la llevó y caminó con ella 40 millas a medianoche y se escapó de este ataque. Pero ¿qué está pasando en todo esto? Sansón piensa que la paciencia de Dios es que Dios está permitiendo su pecado, que Dios está aceptando su pecado, o que se puede burlar de Dios viviendo en pecado, porque se está escapando de las consecuencias del pecado. Está cayendo en el engaño del pecado. Y escuchen, es posible para los cristianos caer en el engaño del pecado. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento a los corintios: no os engañéis. Pues algunos pensaban que podían seguir practicando el pecado en la iglesia de Corinto y llamarse cristianos. Ahora, como cristianos, es muy fácil ver el engaño del pecado en el mundo incrédulo, ¿verdad? Volteamos a ver al mundo y vemos a un hombre que se cree mujer y decimos: está engañado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros como hermanos cristianos dentro de la iglesia? El engaño del pecado es más sutil. Por ejemplo, un cristiano puede estar practicando el pecado y tratar de justificarlo con la Biblia, ¿verdad? Puede estar estudiando solamente para justificar su pecado. O tal vez algún miembro de la congregación que es muy querido o querida está pecando, pero como es muy estimado o estimada, o tiene algún tipo de prestigio en la iglesia, esa persona no es exhortada y nos hacemos de la vista gorda. El engaño del pecado. O tal vez cuando uno está, se ve mucho en las iglesias, ¿no? Una jovencita o un joven empiezan a tener un novio o novia del mundo y saben que no son creyentes, pero piensan que ellos los van a convertir. El engaño del pecado. Otro ejemplo: muchos cristianos están contentos en sus iglesias hasta el momento que son exhortados por su pecado y huyen de su iglesia para no dar cuentas del pecado, de su pecado. El engaño del pecado. Noten Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Entonces ya estamos, por lo menos conocemos a 3 mujeres en la vida de Sansón. Conocemos a la mujer filistea, que no era creyente. Vemos a la prostituta, y aquí vemos a una mujer que se llamaba Dalila, que vemos aquí que no era una buena mujer. Y vemos esta debilidad una vez más en el área de Sansón, de su carácter, falta de dominio propio. Noten el versículo 5. Y fueron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: persuádelo y mira en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo sujetemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos
de plata. Básicamente los príncipes de los filisteos, los enemigos del pueblo, se dan cuenta que Sansón está enamorado, ¿verdad? Entre comillas, las emociones carnales que tiene Sansón de Dalila. Y los filisteos van hacia esta mujer y le ofrecen mucho dinero, 1100 ciclos de plata. Si le dicen de dónde viene la fuerza de Sansón, si le descubre, si lo traiciona y descubre a Sansón. Nota el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser sujetado. Ahora, noten cómo el pecado te ciega y te hace necio. El pecado, hermanos, te hace tonto. Ahora, cuando digo la palabra tonto, no me refiero a intelectualmente, sino que el pecado te hace tonto moralmente. Pues te ciega a la verdad por querer satisfacer tu carne, tus deseos pecaminosos, tu lujuria. Y lo vemos en que Dalila literalmente le está preguntando a Sansón cómo te puedo vencer. Y no es algo nuevo para Sansón, sino que ya le había pasado con su esposa. Y él sabía que le había pasado con su esposa. Y le está pasando de la misma manera. Y no es que Sansón sea tonto, por lo menos no creo que sea, sino que pudo destruir y pelear con los filisteos, con zorros, se escapó. Pero el pecado te ciega. El pecado te hace tonto moralmente. No te deja ver lo que no quieres ver, porque quieres satisfacer los deseos lujuriosos de la carne. El engaño del pecado. Nota el versículo 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. No sé si Sansón se está sospechando, probablemente está sospechando que lo quieren traicionar, pero noten que a pesar de sospechar, no puede resistir su carne. Sigue con esta mujer y le miente, la engaña, le dice que si le ponen si lo atan a él con 7 mimbres, algún tipo de cuerda, él se iba a hacer débil como los demás hombres. Versículos 8 al 9. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían secado, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho esperando en su aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí Dalila lo amarra para entregarlo a los filisteos. Y una vez más Sansón básicamente destruye las cuerdas como si nada, como si estuvieran sobre fuego, y escapa. Pero el problema es que cada vez que escapa, su orgullo crece y se sigue más engañado. Y muchas veces, si tenemos un periodo largo en el pecado, podemos pensar que una vez más que no hay consecuencias por el pecado, y nos engañamos en nuestro orgullo. Noten el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame ahora, te ruego, cómo podrías ser atado. Y noten cómo Dalila está usando la misma manipulación de la esposa de Sansón. Ya vemos esta manipulación emocional en 2 mujeres, hablando de una táctica común, la manipulación emocional. Y todos hemos visto, yo creo que todos han visto en las noticias o en algún conocido. A mí me ha tocado ver cuando en unos apartamentos donde vi antes, como un hombre estaba de alguna manera abusando de su novia o esposa, y llega la policía por el hombre, y la esposa está tan cegada por el engaño del pecado, por esta manipulación emocional que muchas veces se usa en las relaciones, que no quería poner cargos sobre este hombre, ¿verdad? Y aquí de alguna manera Sansón está como adicto a su pecado, está esclavizado a su pecado, y cae en esta manipulación de Dalila. Está engañado, está cegado y piensa que se puede escapar, a pesar de que esta mujer lo quiere destruir. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame ahora, te ruego, cómo podría ser atado. Versículos 11 al 17. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales nunca se haya hecho trabajo alguno, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los hombres estaban al acecho de un aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila
dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame pues ahora cómo podría ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con urdimbre. Y ella hincó con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con urdimbre. Y ella le dijo: ¿cómo dices te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has declarado aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que, constriñéndolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma se angustió hasta la muerte. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón, le dijo: nunca subió navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Básicamente Dalila practica esto 3 veces, tratar de sacarle la información a Sansón. Y Sansón se escapa 3 veces, hasta que la 4ª vez, al igual que su esposa, la mujer le dice: tú no me amas. No me amas porque no me dices tu secreto. Y noten la intensidad de la manipulación emocional. Que la Biblia dice: engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y aquí Sansón cede a su esposa, lo tormenta. Ahora, las fuerzas de Sansón no venían de su pelo, de su cabello, sino del Espíritu de Dios. Pero su pelo, su cabello, era una señal del voto ¿qué? Nazareo. Por lo tanto, si Sansón se cortaba el cabello, esta sería la 3ª y última violación de su voto nazareo. Ya había tocado animales muertos, ya había él tomado vino, y si él cortaba el pelo, esta era una señal de un rechazo abierto a Dios, un rechazo completo a Dios. Noten el versículo 18 y 19. Y viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos subieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a humillarlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahora aquí vemos a un hombre fuerte, que mató a un león, que mató a 1000 hombres con la quijada de un asno, que levantó la puerta de una ciudad y caminó 40 millas con ella, dormido en las rodillas de una mujer, derrotado ante las rodillas de una mujer, Dalila, por la causa del engaño y del pecado. Y aquí Dalila, en su traición, pone a un hombre a rapar a Sansón mientras que él duerme. Y esta sería la 3ª violación del voto nazareo. Y noten que cómo el engaño del pecado hizo a Sansón sentirse como cómodo en su pecado, dormido sobre las rodillas de su amante, sin saber que pronto se quedaría sin ojos y sin fuerza. Una vez más, hermanos, el pecado te hace necio, te hace tonto moralmente, te ciega tus ojos a la realidad. Noten el versículo 20 y 21. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que él muriera en la cárcel. Aquí vemos un comentario que por lo menos a mí me da un nudo en la garganta. Sansón piensa que escapará, pero luego dice que no, él no sabía que Dios ya lo había, que Jehová ya lo había, que se había apartado de él. Y no es que Dios lo abandonó, Dios jamás abandona a los creyentes, sino que apartó su bendición sobre él en disciplina. Dios ya no iba a Sansón en el sentido de empoderarlo en este momento. Y Sansón fue capturado, y ese hombre, Sansón, quien hacía lo que era recto lo que era recto delante de sus propios ojos, Dios en su disciplina dejó que sus enemigos le sacaran los ojos. Pero yo te pregunto, hermano, ¿qué peor cosa hay que Jehová se aparte de ti? En el sentido de apartar su bendición, porque sabemos que Él nunca nos abandona para siempre. Pero a la vez, hermanos, lo opuesto es verdad. ¿Qué mayor bendición que aunque no haya nadie a tu lado, Jehová está a tu lado y te fortalezca? Y nomás rápidamente, si me acompañan a
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Guarden su lugar ahí porque vamos a terminar la historia de Sansón, pero nomás, esta es una breve aplicación. Si me acompañan a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Capítulo 4. Y en el versículo 16 al 17 dice, el apóstol Pablo dice: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no los he tomado en cuenta. Pero nota en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Oh, hermanos, si tan solo entendiéramos esa verdad antes de entrar a tu trabajo, antes de entrar a tu rutina de casa con tus hijos, antes de entrar a la escuela, que aunque nadie esté de tu lado, si el Señor está a tu lado, nada más importa. Puedes estar en contra de todo el mundo, pero si el Señor está a tu lado, Él te puede fortalecer de manera sobrenatural. No solamente a Sansón, y no estoy diciendo que vas a estar fuerte como Sansón, pero te puede empoderar para que cumplas tu propósito al que te ha llamado en esta vida. Si Dios está de tu lado, nada más importa. Puedes enfrentarte al mundo entero, pero si Dios no está de tu lado, no tienes nada. Si aprendiéramos esa verdad y luego aplicáramos y entendiéramos que Dios sí está de nuestro lado y Dios sí nos fortalece en medio de las pruebas. Ahora, regresando a Jueces 16, noten el versículo 22. Jueces 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Una vez más, no es que su fuerza estaba en el cabello, pero el cabello representa el voto nazareo. Y aquí probablemente se da este comentario porque Sansón, después de estar un tiempo en la cárcel, podía arrepentirse. Y como veremos, parece que se arrepintió y le vuelve a crecer el cabello, indicándonos que puede volver a consagrarse a Dios. Y gracias a Dios por sus misericordias, ¿verdad? Porque podemos caer, como dice Proverbios, puede el justo caer 7 veces, pero cada uno de esas veces Dios lo va a levantar. El 7 es un número perfecto. Cuando el justo cae, Dios lo levanta siempre. Y aquí Sansón nos indica este versículo que Sansón se arrepintió y le empezó a crecer el cabello y que probablemente se vuelve a consagrar a Dios, como veremos en los siguientes versículos 23 al 24. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había multiplicado nuestros muertos. Ahora, si nosotros aquí tenemos nuestra reunión de jueves y estamos orándole a Dios que pasa algo específico, que destruya algunas leyes que van en contra del cristianismo, y mañana sucede, ¿qué hacemos? Le cantamos a Dios, a lo mejor mandamos un mensaje, le damos gloria a Dios, cantamos el domingo, lo anunciamos. Bueno, aquí los filisteos están haciendo eso, pero con su ídolo, con Dagón. Están en el templo de su dios Dagón y están dándole gloria a este ídolo falso, este dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque atraparon a Sansón. Y aquí de alguna manera vemos qué pasa cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Manchamos el nombre de Cristo ante sus enemigos. Pero lo que ellos no sabían, lo que los filisteos no sabían, mientras que le estaban dando gracias a Dagón, es que Dios estaba permitiendo darle gracias a Dagón para que ahí se murieran todo ese grupo de enemigos del pueblo. De que Dios está por encima de Dagón, que es el único creador y Dios verdadero, y él estaba usando el pecado de su propio juez, de Sansón. Él estaba usando las imperfecciones de Sansón, su pecaminosidad, su falta de control, su debilidad de su carácter. Estaba usando el pecado de ellos en su idolatría, y iba a usar todo para salvarlos, para salvar a Israel de ellos. Noten el versículo 25 al 27. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta.
Y llamaron a Sansón de la cárcel y servía de diversión delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Aquí se nos dice que estaban en ese templo, se estaban burlando, mandaron a traer a Sansón sin ojos, burlándose de él como un trofeo, lo miraban de su victoria, de su ídolo. Y en este lugar, en este templo idólatra, había como 3,000 hombres y mujeres. Y Sansón le dice al joven que lo va guiando de la mano, porque Sansón en este momento está ciego, y le dice que le ayude a poner sus manos sobre las columnas del templo, para que se apoye sobre ellas para descansar. Versículos 28 al 30. Y clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces Sansón asió las 2 columnas del medio, sobre las cuales se sujetaba la casa, y se apoyó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. E inclinándose con fuerza, la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los muertos que mató al morir que los que habían matado durante su vida. Aquí Sansón voltea a ver al cielo y clama por misericordia. Una última vez le pide ser usado por Dios. Y una vez más, recuerden, él ya tiene el pelo largo, pero aún así tuvo que orarle a Dios. ¿Por qué? Porque la fuerza venía del Espíritu de Dios. Y Sansón, después de orar, se inclina con todas sus fuerzas sobre las columnas, y ese día Dios contestó la oración de Sansón, y Dios dejó que Sansón matara a más filisteos, noten la misericordia de Dios, a más filisteos que todos los que había matado en toda su vida. Y él murió en este acto heroico de la fe. Y este último clamor a Dios y sacrificio nos recuerda por qué Sansón es un héroe de la fe. Una fe que, aunque imperfecta, tiene aspectos dignos de imitar según el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Noten el versículo 31, último versículo. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él había juzgado a Israel 20 años. Ahora, ¿por qué Dios pudo ver a Sansón como un héroe de la fe a pesar de sus debilidades, de su carácter? Porque Sansón fue visto a través de la misma manera que Dios nos ve a usted y a mí, a través de los ojos de la justicia perfecta de Cristo. Así es como nosotros somos vistos por el Padre. Por lo tanto, tú también, al igual que Sansón, puedes ser fortalecido por Dios para cumplir tu llamado en tu vida, cualquiera que éste sea. Y aún con todas tus flaquezas, Dios te puede usar, porque somos vistos a través de los ojos de la perfecta justicia de Cristo. Ahora, esto no es para que imites los pecados de Sansón, sino porque si no también hay consecuencias, ¿verdad?, del pecado y la disciplina divina. Pero sí que es para que nos animemos en que Dios puede usar a cada uno de nosotros a pesar de nuestras muchas debilidades. Hebreos 11:32, el predicador de Hebreos dice esto: ¿y qué más digo hablando de los héroes de la fe? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La historia de este hombre está para que nos animemos a seguir los aspectos positivos de su fe y creer que el Espíritu Santo puede empoderarnos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde y te pedimos que haya sido de edificación y que traiga las aplicaciones a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.